Buenas tardes, hermanos, familia de Dios. Les doy una cordial bienvenida en esta tarde y vamos a tener la meditación. Vamos a leer la palabra del Señor en Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Con estas palabras vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te pedimos que nos des sabiduría y también puedas abrir nuestro corazón, nuestra mente, Señor, para recibir tu palabra esta tarde, Señor. Todos estos favores te lo pedimos para que la hermana Yanira pueda discernir y como fuego, Señor, pueda penetrar en nuestra vida, que podamos hacer cambios, que podamos confesar nuestros errores, nuestros pecados, Señor, porque sin ti no somos nada, Señor. Todos estos favores te lo imploramos sin ser merecedores, sino por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Y sean todos bienvenidos y que Dios nos prepare nuestro corazón y nuestra mente. Ahora tenemos peticiones de la familia de la Tor, la familia Ochoa, que su sobrino ha tenido un accidente de moto, la familia Acevedo, la familia Cabrera, la familia Gutiérrez y toda la familia de la iglesia también se pueden comunicar con cualquier anciano, con el pastor en la semana para poder orar los miércoles, también los sábados. Y también pueden mandar sus agradecimientos y todo lo que ustedes deseen, orar por sus vecinos, por sus hijos y sus nietos, y que el Señor nos pueda proteger de esta plaga que hay y que el tiempo está muy cerca. Ahora tendremos la meditación por nuestra hermana Yanira, quien traerá la palabra del Señor en esta tarde. Muy buenas tardes, un saludo a todos los hermanos. Estamos contentos de poder tener el servicio de testimonios y oración ahora miércoles. Nos da alegría poder llegar a todos los hogares. Esperamos que todos ustedes estén bien. Es nuestra oración que todas las familias nos encontremos con salud y que estemos aprovechando el tiempo aprendiendo más de la palabra de Dios. En esta tarde vamos a tener un pequeño tema para motivarnos a mantenernos en oración y en comunión con Dios. El tema que escogí en esta noche o en esta tarde, porque todavía es tarde, es el calendario de Dios. Para comenzar vamos a hacer una oración, así que les invito a todos que inclinen su rostro, vamos a orar. Nuestro bendito Padre que estás en el cielo, cuántas gracias te damos, Señor, porque tú nos cuidas, nos proteges, nos amas, y ahora en esta noche, Señor, en esta tarde, que vamos a meditar en tu palabra, rogamos que tu Espíritu Santo esté con nosotros, que nos guíes, que nos enseñes, que nos alientes, que nos motives, Señor, para hacerte fiel, para mantener nuestra fe firme, Señor, en estos momentos difíciles. Quédate con nosotros esta noche, lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ¿saben ustedes que Dios es un Dios de orden y todo lo que Él hace, lo hace conforme a un plan? Y dentro de ese plan hay un calendario. Dios tiene un calendario para todas las cosas que suceden en este mundo. Así que vamos a meditar un poco acerca de eso, especialmente sabiendo nosotros que el tiempo en el calendario de Dios se está acercando para la venida de Jesús. Y necesitamos meditar en esas cosas para poder mantenernos con aliento, con deseo de mantenernos firmes, para que nada nos bote nuestra fe, para que no seamos como la ola del mar que va y viene, sino que seamos personas entregadas a Jesús con todo nuestro corazón, especialmente sabiendo que el tiempo se nos está acabando. Encontramos en la palabra de Dios una nota, un versículo que nos dice que no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Así que en el calendario de Dios, Dios ha llamado a diferentes hombres, los cuales han ido dando notas y nos han ido mostrando qué tan cerca estamos ya de la venida de Jesús.
Desde el principio hasta el final tenemos un calendario completo. Podríamos decir, tenemos desde enero hasta diciembre en la Biblia diciéndonos que Jesús viene pronto. ¿Saben ustedes? En Génesis capítulo 6, versículo 3, la palabra de Dios dice, vamos a abrir nuestras Biblias, Génesis capítulo 6, versículo 3. Génesis 6, versículo 3. Al principio, ¿verdad? Más o menos a la altura del diluvio. Vamos a ver capítulo 6, versículo 3. El versículo dice así. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas sus días serán 120 años. Yo me imagino que en el calendario de Dios puso ahí la nota, ¿verdad? En 120 años, hasta ahí va a tolerar a la raza humana. Vamos a ver a través de toda esta meditación los tiempos de Dios, los días de Dios, los minutos de Dios, los años de Dios, ¿verdad? Así que, y fue así, precisamente cuando pasaron 120 años, vino el diluvio. Se cumplió exactamente como Dios lo tenía escrito en su calendario. De tal manera que nosotros vemos en el libro de Génesis que no solamente Dios sabía la fecha, pero había puesto una profecía andando, porque el nombre de Matusalén significa en hebreo que cuando él muera, vendrá. Así se llamaba. Así que el mismo Noé sabía que el día que muriera Matusalén era la fecha exacta para que él entrara al arca. ¿Por qué? Porque estaba escrito en el calendario de nuestro Dios. De igual manera, cuando Dios levantó el santuario en el desierto, todas las partes que componían los ritos del santuario eran fechas en el calendario de Dios. Si ustedes ven, ustedes saben que el santuario tenía a la entrada el atrio. En el atrio estaba el altar del sacrificio. Bueno, pues en el calendario de Dios, porque el reloj de Dios era el santuario, cuando Jesús murió en la cruz, ese era el rito que apuntaba al sacrificio que se hacía, el Cordero de Dios que era sacrificado, ¿verdad? Y ese Jesús lo cumplió en la primera parte del santuario. Cuando nosotros vamos avanzando en el estudio del santuario, vemos que después del sacrificio, el sacerdote entraba al lugar santo, a donde se presentaba la sangre, ¿verdad? Y es exactamente lo que Jesús hizo, que cuando él fue sacrificado y fue crucificado, él se fue a interceder por nosotros en el lugar santo del santuario celestial. Y luego entendemos nosotros pues que después de cierto tiempo, una vez al año, el sacerdote ahora pasaba a la tercera recámara, por decir así, porque la primera cámara podemos decir que era el atrio, la segunda el lugar santo y en el tercer lugar estaba el lugar santísimo. Y el sacerdote entraba para hacer la expiación. Nosotros sabemos en el calendario de Dios que en 1844 Jesús entró al lugar santísimo y hoy en día se están juzgando a todos los muertos. Y en un momento preciso comenzará el juicio de los vivos. Y más vale que tú y yo estemos preparados para ese momento, porque eso va a quedar marcado y hay personas que van a quedar selladas, unas para vida eterna y otros se van a perder. Que el Señor nos encuentre a todos preparados. Nos ha dado todas las pautas y nos ha enseñado cuál es la manera y el calendario para que nosotros podamos entender cuál es el proceso y a dónde estamos en la historia. Saben que en las fiestas del santuario, cuando se hizo la Pascua representaba nuevamente otra vez la muerte de Jesús. Era su sangre la que va a hacer posible que nosotros seamos pasados por alto. Y luego, después de la fiesta de la Pascua, venían las primicias y también venían los panes sin levadura, que también tenían en el calendario de Dios, representaba el momento cuando aquellos hombres iban a despertar cuando Jesús resucitó y él se iba a llevar esa gavilla, presentarla
en el verdadero santuario, que es el celestial. Y luego, después de esas fiestas, venía el Pentecostés, que era 50 días después de la Pascua. Y fue exactamente lo que Jesús hizo, porque Jesús resucitó y se estuvo 40 días con los discípulos aquí en la tierra, dándoles instrucciones. Pero en el día 50 entró en el santuario del cielo y él fue ungido. ¿Y cómo sabemos nosotros que fue ungido? Porque la palabra de Dios dice, él les dijo a los discípulos, váyanse y esperen hasta que venga el don que yo les voy a dar, que era el Espíritu Santo. Y cuando Jesús fue ungido, porque él fue todo sacerdote, todo rey y todo profeta, son ungidos con aceite. Y el aceite es representación del Espíritu Santo. Pues cuando Jesús fue ungido, fue tan grande ese ungimiento que esas gotas que podríamos decir bajaron de sobre la cabeza de Jesús, llegaron hasta la tierra y hubo el derramamiento del Espíritu Santo. Y fue exactamente en el día de Pentecostés, de acuerdo al calendario de Dios. Luego de la fiesta de la Pentecostés, todavía quedaban otras fiestas en el mes de octubre, septiembre-octubre. Y esas fiestas era la fiesta de Yom Kippur, o lo que nosotros le llamamos como la fiesta del perdón, ¿verdad? El juicio investigador. También le llamamos el rito de intercesión de Dios por los hombres. Entonces, comenzó en 1844, nosotros lo sabemos, como adventistas conocemos exactamente todas esas fechas. Pero quedaban 2 fiestas más, porque eran 7 fiestas por todas, ¿verdad? Las primeras 3 eran en la primavera. Luego estaba la del Pentecostés y las últimas 3 eran las de octubre. Pues la primera de esas 3 ya sabemos que comenzó en 1844, pero nos quedan 2 fechas más, las trompetas y los tabernáculos. Las trompetas, estamos nosotros a punto de entrar en esa fecha. Lo vamos a saber cuando nosotros veamos, como en Apocalipsis, capítulos 6 y 7, ahí encontramos nosotros estas trompetas, después de que se abren los sellos, en Apocalipsis, vamos a ir al capítulo 8, ahí es donde comienzan a abrirse a tocarse las trompetas. Y entonces dice el versículo 6 en adelante, y los 7 ángeles tenían las 7 trompetas y se dispusieron a tocarlas. Cuando nosotros veamos este hecho, dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre. Cuando nosotros veamos que eso está sucediendo, sabemos que comenzó la época de las trompetas. Y cuando eso suceda, hermanos, comienza el juicio de los vivos. Y allí se va a pasar la ley dominical y entonces vamos a ser sellados o vamos a quedar perdidos. Porque después de eso vienen las plagas. Y ahí se acabó la gracia. En el calendario de Dios todo tiene un orden. Y finalmente viene la fiesta de los tabernáculos, que esta está representado por la segunda venida de Jesús, cuando iremos a morar a esos tabernáculos que Él ha preparado, como nos dijo en Juan capítulo 14. Y dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, de otra manera os lo hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para vosotros, ¿verdad? Así que iremos a morar a esos tabernáculos que nosotros sabemos que son mansiones en la patria celestial. Todo tiene una fecha en el calendario de Dios. Vean ustedes otras de las fechas que hemos visto que se han cumplido exactamente como Dios las anunció. ¿Se acuerdan ustedes en Marcos capítulo 1, versículo 15? Vamos a abrir la Biblia, Marcos capítulo 1, versículo 15, dice así, desde el 14. Después que Juan fue encarcelado, estamos hablando de Juan el Bautista, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué quiere decir? Había una fecha en el calendario de Dios que se estaba cumpliendo en ese preciso momento. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio.
El mismo Señor Jesús habló de varias fechas, ¿verdad? Que estaban en el calendario de Dios. Y cuando dice el tiempo se ha cumplido, nos preguntamos, ¿cuál es el tiempo que se había cumplido? ¿Qué es lo que se estaba cumpliendo en ese momento? Bueno, ¿es que habría alguna profecía que nos hablaba acerca de esto? Claro que sí. Vamos a Génesis capítulo 3 para que veamos qué era lo que se estaba cumpliendo. Génesis capítulo 3, el capítulo más triste de toda la Biblia, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 15. Dios había prometido algo y en ese momento que Jesús se apareció se estaba cumpliendo. ¿Qué es lo que había prometido Dios? Dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. ¿Qué era lo que se había cumplido? La simiente había aparecido, la simiente prometida que era el Señor Jesús. Él venía a aplastarle la cabeza a la serpiente. Otra vez, en el calendario de Dios, yo ya tenía preciso el momento en que Jesús había de nacer. ¿Y cómo sabemos eso? Porque lo encontramos en las profecías. Si nosotros vamos a la profecía del capítulo 9 de Daniel, que todos no voy a hacer el estudio porque solo eso llevaría bastante tiempo, pero ahí encontramos la profecía de las 70 semanas. Y en las 70 semanas aparece el año en que Jesús iba a aparecer siendo ungido, y fue exactamente en el año 27 de nuestra era que Jesús aparece. Y también después de 3 años y medio, decía la profecía, la mitad de la semana será sacrificado, y fue exactamente así. Y luego decía que después de las otras 3 semanas, entonces el evangelio iba a ir a todos los gentiles. Todo se cumplió exactamente en la fecha que Dios había prometido. Miren, hermanos, eso es tan hermoso porque podemos confiar que lo que Dios ha escrito acá nos está diciendo y nos está preparando y nos está motivando para que nos pongamos a estudiar, para que nos preparemos, porque de acuerdo a las profecías, la venida del Señor Jesús está muy cerca. Y esperamos que todos nosotros estemos listos para poder ir y encontrarnos con el Señor. Ahí en Marcos capítulo 1, regresando a Marcos, a donde habíamos estado leyendo acerca del bautismo de Jesús, ahí en Marcos capítulo 1, versículo 7, vean ustedes lo que dice. Del versículo 7 al 11 dice así. Estaba hablando a Juan el Bautista y dice, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su zapato. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él les bautizará con el Espíritu Santo. Y aconteció, dice, que en aquellos días que vino Jesús de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el río Jordán. Vean ustedes, ahí está diciendo Juan que iba a venir aquel, y exactamente llegó, porque él conocía, se le había revelado que Jesús iba a llegar al río Jordán y que había de ver al Espíritu Santo sobre Jesús, y así era como lo iba a conocer. Y luego dice, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu que como paloma descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Así que Dios manda todavía un mensajero adelante, por si acaso se nos había olvidado en ese tiempo, ¿verdad? La gente que vivía en el tiempo de Jesús, por si acaso se les había olvidado, habían pasado por alto el hecho de que Jesús ya tenía que aparecer, el Mesías tenía que aparecer, que todavía les manda un mensajero. Y ese fue Juan, ¿verdad? Avisándoles que había llegado la hora que Jesús llegara, y en esa ocasión Jesús fue bautizado. Si vamos ahora al Evangelio según San Lucas, vean qué fascinante es todo esto, porque es lindo saber que Dios no nos deja en tinieblas, sino que nos ha dado detalle tras detalle, abundancia de detalle para que no nos extraviemos, para que estemos listos, para que no tengamos excusa de decir yo no sabía.
Saben que en el tiempo de Jesús estaba naciendo y los poquitos que supieron eran los que se habían preparado. Y encontramos a través de toda la Biblia que todos los que se salvan siempre son bien poquitos, porque poquitos son los que verdaderamente se preparan. Lucas capítulo 3, versículo 23, dice así: y Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. La Biblia, el libro de Levítico, decía que un hombre para comenzar su ministerio podría ser un sacerdote, podría ser alguien que tenía que ver con asuntos del santuario, tenía que cumplir los 30 años. Jesús no apareció ni antes ni después, apareció exactamente como había dicho la palabra de Dios, que cuando llegara a su edad adulta, porque entonces se le consideraba ya a una persona, en este caso un hombre maduro para poder tomar decisiones. Así que en Marcos capítulo 1 del 9 al 11 vimos que Jesús fue ungido por Juan el Bautista, que el Espíritu Santo, porque el ungimiento, el aceite que se usa para ungir tanto a los sacerdotes, a los profetas como a los reyes, es con aceite. Pero ese es nada más un símbolo. Aquí vino el ungimiento real, el Espíritu Santo, que vino sobre Jesús y dijo: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Vean ustedes, en Daniel, capítulo 9, vamos a Daniel, capítulo 9, siguiendo con esto del calendario de Dios, viendo las cosas maravillosas que Dios hace y cómo nos ha dejado un mapa completo para que no nos extraviemos, para que estemos listos. Capítulo 9, versículo 25, voy a leer del 25 al 27, dice así: le dijo Dios, le reveló a Daniel: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de estas 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Todo esto que acabamos de leer se cumplió exactamente como estaba dicho. Cumpliendo las 70 semanas, el templo fue destruido. Apareció Jesús, fue crucificado, resucitó, destruyen el templo y se acabó el tiempo del pueblo judío. Todo en un calendario que no pasó ni un día más ni un día menos. Así que podemos confiar en lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Jesús estaba cumpliendo la profecía de Génesis al venir a vivir a esta tierra. Y también se estaba cumpliendo la profecía de las 70 semanas que Dios había dado a través de Daniel. Vamos ahora a San Mateo, capítulo 27. San Mateo, capítulo 27. Vamos a ver versículos del 15 al 18. Para que veamos todas estas cosas que se cumplen exactamente como Dios las ha programado. No se desvía ni para la derecha ni para la izquierda. Dice así: ahora bien, en el día de la fiesta, fíjense, ahí hay tiempo, un día. En el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen ellos. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, el llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Ahí había un día exacto en el que se iba a condenar a Jesús a muerte. Y estaba escrito también en la palabra de Dios. Así que vemos nosotros que cada día, cada minuto, cada año, cada hora, programado en la palabra de Dios, a través de las escrituras, a través de las profecías. Así que no tenemos nosotros de qué perdernos. Y cuando ustedes vieron en el versículo 15 que decía: ahora bien, en el día de la fiesta. ¿Pero de qué fiesta se estaba hablando? Estaba hablando de la Pascua, porque ahí era donde Jesús había de morir. Jesús había de morir como el cordero que fue llevado al matadero.
Jesús había de cumplir, no era en otra fiesta, sino en la Pascua donde había de morir. Y lo encontramos nosotros en San Mateo, aquí mismo en el capítulo 27, si vemos los versículos 45 y 46, dice así, vean ustedes, otra vez tiempo, estamos hablando de tiempo, un calendario es asunto de tiempo. Dice 45, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vean ustedes, hasta la hora, no es solamente el año, no es solamente el mes, no es solamente el día, sino que a la hora exacta. ¿Por qué? Porque a esa hora se mataba todos los días un cordero en el santuario. Exactamente a las 3 de la tarde se sacrificaba el cordero y exactamente a las 3 de la tarde Jesús estaba expirando y encomendando su espíritu a su Padre. Así que Dios mandó a su Hijo Jesucristo. Gálatas 4:4, un versículo bastante conocido por nosotros, casi siempre lo mencionamos en épocas navideñas, pero dice Gálatas 4:4 que venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El plan de Dios, ese calendario que Dios hizo con un tan solo propósito, salvarte a ti y salvarme a mí. ¡Qué privilegio tan grande! ¡Qué maravilla que Dios planeó todo para que tú puedas ser salvo, para que yo pueda ser salvo! Hermanos, le echamos la atención para que no desperdiciemos una salvación tan grande, sino que tomemos ventaja de ella. Hagamos de la sangre de Jesús esa sangre preciosa que nos puede limpiar de nuestros pecados. Vean un incidente bien interesante. Vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 4. San Lucas, capítulo 4. Versículos 29 y 30. Ahí encontramos un episodio bastante interesante. Vean ustedes, 29 y 30. Bueno, desde el 28. Dice, al oír estas cosas, pues estaban enojados con Jesús. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad a Jesús. Y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad. ¿Y para qué creen ustedes que les habían llevado al monte? Para despeñarlo. ¿Y qué dice que sucedió? Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Cómo es posible que no un grupo grande de hombres llevan a Jesús al precipicio y no lo pueden despeñar? Jesús siempre dijo, es que no ha llegado mi hora. Otra vez, en el calendario de Dios, ni un día antes ni un día después, ¿verdad? Así que, como no era hora de morir, él no pudo ser despeñado. Hechos, capítulo 17. Qué maravillosa es la palabra de Dios, hermanos, estudiarla. Es fascinante encontrar todos estos detalles, todas estas cosas que el Señor nos ha dejado escrito. Hechos, capítulo 17. Versículos 30 y 31. Dice así. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos, ahí está otra vez la palabra tiempo. Quiero que noten todas esas cosas. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hermanos, hagamos nosotros todos los días el trabajo de antes de irnos a dormir, confesar todos nuestros pecados. Todos fallamos, todos faltamos, a veces nos enojamos, a veces quizás dijimos algo que no era correcto, ofendimos a alguien, en fin, o dejamos de hacer algo que era bueno. Acordémonos, hagamos esto que dice, todavía hay misericordia y puede el Señor pasar los tiempos de ignorancia. Dice, por cuanto ha establecido un día, otra vez, en el calendario de Dios está marcado un día, el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos.
Todos conocemos, especialmente como adventistas del séptimo día, que comenzó el juicio en 1844. Yo creo, hermano, firmemente que el juicio de los vivos está por comenzar. Asegurémonos nosotros que tenemos confesados nuestros pecados todos los días, que la sangre de Cristo nos cubre para que nosotros podamos ser llamados justos, no por nuestros méritos, sino por esa sangre preciosa de nuestro Señor Jesús. Todo en el calendario de Dios. Veamos un detalle más acerca del calendario de Dios. Vamos a Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Hermanos, es que es fascinante ver cuántos detalles, cuántas notas, qué tan preciso y claro es el calendario de Dios, que es como un mapa para que nosotros no nos perdamos. Miren, si nos perdemos, va a ser porque realmente nosotros quisimos perdernos. Pero Dios nos ha dejado en detalle, paso a paso, todo para que seamos salvos. Apocalipsis capítulo 14. Vamos a ver versículos 6 y 7. Dice así: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque ¿qué cosa dice? Porque la hora de su juicio ha llegado. Otra vez, tiempo, la hora de su juicio ha llegado. Y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Este versículo en particular nos dice que temamos a Dios, que le demos gloria. ¿Y cómo es que le damos gloria a Dios? La palabra de Dios dice: ya sea que comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la honra y gloria de Dios. Los que nos estamos preparando para el cielo, todas las cosas que hacemos es una manera de adoración a Dios. Debemos hacerla pensando en Dios, agradarle a Él, darle honra y darle gloria. Y dice: y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Esto se está refiriendo a guardar el sábado con la solemnidad que corresponde, reconociendo que Él es el Creador. Así que también la Biblia, en el Evangelio según San Mateo, nos habla de otro tiempo. Veamos. Mateo capítulo 24, versículo 36. Y este es quizás el que no lo sabemos, pero el que más esperamos. Dice así: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Nosotros no sabemos ese día y esa hora. Hoy no lo sabemos. Pero a través del espíritu de profecía nosotros sabemos que va a haber un momento que Jesús se va a escuchar la voz del cielo, que le va a anunciar a su pueblo, aquellos que están esperándolo, nos va a anunciar el día y la hora para que lo estemos esperando cuando Él venga. Pero hoy por hoy no lo sabemos. Y no tenemos que poner fechas, porque el Señor nos va a decir exactamente a qué hora y en qué momento va a regresar. Y eso va a ser precisamente apenas un poquitito antes de la segunda venida de Jesús. Así que, hermanos, Dios tiene un calendario que nos ha dado a cada uno de nosotros para que estemos listos. Nos ha dejado una cantidad de señales para avisarnos que Jesús viene pronto. Y si hemos estudiado todas esas señales, sabemos que la venida de Jesús está a las puertas. Cada día que pasa vemos tremendos desastres. Antes yo me recuerdo cuando era niña, allá de vez en cuando se oía de un terremoto, allá de vez en cuando se oía de un incendio. Ahora las noticias están llenas de todo eso. Por un lado hay inundaciones, por otro lado hay fuegos, bombas por otro lado, explosiones por otra, muerte y enfermedad por todos lados. Están a la puerta, están enfrente de nosotros todas estas señales, diciéndonos, gritándonos que Jesús está por venir. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, un libro pequeñito, pero que tiene tanta sabiduría escondida en esas palabras. Capítulo 5, versículo 20, un versículo pequeñito que apenas tiene 4 palabras, pero que es, como decimos nosotros, fuego, es llamarada. Dice así:
no menospreciéis las profecías. ¿Qué significa apreciar y menospreciar? Apreciar quiere decir que nos interesan, las cuidamos, las tomamos en cuenta. Menospreciar es no les ponemos atención. Y si nosotros las apreciamos, debemos estar leyendo en ellas constantemente, viendo, comparando una cosa con otra, para ver si estamos en el tiempo correcto. No menosprecies las profecías, dijo el Señor. Eso debemos hacer, especialmente ahora, muchos que están en casa, que no trabajan. Tomemos tiempo para meditar en la palabra de Dios. Vamos a ver otro versículo referente a las profecías. Vamos a la epístola según San Pedro. La segunda epístola de Pedro, el capítulo 1, versículo 19. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice así: tenemos también la palabra profética, más segura. Vean ustedes, la palabra profética es más segura que ninguna otra cosa. Más segura que sus ojos, más segura de lo que usted oye, más segura que sus sentimientos, más segura que sus buenas intenciones. Todo eso el hombre puede estar equivocado, porque la palabra de Dios dice que el corazón del hombre es engañoso en gran manera y nos puede engañar, pero la palabra profética, esa sí es segura. Tenemos la palabra profética más segura. Y aquí nos da un consejo, dice: a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Cómo debemos estar? Atentos, con los ojos abiertos, no debemos dormirnos. Dice: como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de las mañanas salga en nuestros corazones. ¿Qué nos está diciendo con todo eso? Hay una seguridad, y esa es la palabra profética. La palabra de Dios, esa es segura. Y luego dice que hacemos bien en estar atentos a ella. ¿Cómo? Y la compara a una lámpara que nos ayuda en un lugar oscuro. Hoy estamos nosotros pasando por un túnel oscuro en este mundo en que vivimos. Y la única antorcha segura es la palabra de Dios. Es la palabra profética. Así que hacemos bien en estar atentos. ¿Hasta cuándo dice? Hasta que el lucero de la mañana salga, ¿verdad? ¿Y quién es el lucero de la mañana? Nuestro Señor Jesús. Así que este libro nos va a llevar seguros, es decir, si nosotros lo estudiamos, meditamos en él, escudriñamos en él, buscamos y rebuscamos un poquito acá, un poquito allá, un renglón por aquí, otro capítulo por allá. Si nosotros hacemos eso, entonces estaremos seguros hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Concluyendo, hermanos, ahí mismo en la epístola de Pedro, pero vamos ahora a la primera epístola, el capítulo 3, versículo 15. 3:15 dice así: sino santificad al Señor en vuestros corazones. ¿Qué debemos estar haciendo? Santificando a nuestro Dios en nuestros corazones. Nada de pensamientos sucios, nada de malas intenciones, nada de pleitos, de celos, de ira. Dejemos toda la mundanalidad. Preparémonos para el encuentro con nuestro Salvador. Dice: están siempre preparados. ¿Cómo debemos estar? Preparados, hermanos, todos los días, aprendiendo algo más todos los días. Dice: para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que nos pida razón de las cosas, de la esperanza que hay en nosotros. Cuando alguien nos pregunte: ¿por qué ustedes van los sábados a la iglesia? ¿Por qué ustedes tienden a ser vegetarianos? ¿Por qué ustedes esto y aquello? Nosotros vamos a poder contestarles con un escrito está. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios me ha enseñado esto y esto y esto y esto. ¿Quiere leerlo para que vea que no es invento mío? Y usted aprovecha para presentarle la palabra de Dios. Sí, hermanos, debemos estar preparados. Jesús viene pronto. Terminando, Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 14. Vean lo que dice acá. Dice: más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. ¿A dónde está? Cerca.
cerca de nuestra boca, cerca de nuestro corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hermanos, esto hay que compartirlo con todo el mundo, porque si las personas llegan a confesar a Jesús, llegan a creer en Jesús, se van a salvar. Y queremos ver a toda nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos en la patria celestial. Sigue diciendo, dice, porque con el corazón se cree para justicia. Y cuando habla del corazón está hablando de nuestra mente, de nuestro pensamiento, de nuestro raciocinio. Dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Debemos hablar a la gente. No nos dé pena, hermanos. Miren, el Espíritu Santo va con nosotros. Los ángeles van con nosotros. El cielo está con nosotros. Jesús está con nosotros. El Padre está con nosotros, etc. Así que no vamos solos. Y luego dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Qué bueno que tú creas, hermano, hermana. Pero tenemos que llevar este mensaje a otras personas también, para que ellos también puedan tener la oportunidad de salvarse. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Qué poderoso es el nombre de Jesús. Todo el que invoca el nombre de Jesús puede ser salvo, hermanos. Y entonces, con este versículo dice, ¿cómo entonces invocarán a aquel en el cual no han creído? La gente no puede buscar a Jesús si no ha creído en Él. Y luego dice, ¿y cómo van a creer en Él si no han oído de Él? ¿Cómo puede saber mi vecino si yo no le he contado? ¿Cómo puede saber mi compañero de trabajo si hablamos de otras cosas, pero menos de lo más importante? Y luego dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Nosotros hemos sido llamados a llevar ese mensaje. A nosotros nos va a pedir cuenta por esas almitas que ha puesto a nuestro alrededor. Qué lindo es cuando la gente conoce a Jesús y puede decir, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Si no te sabes ningún versículo de la Biblia, por lo menos comparte ese. Yo estoy segura que todos nosotros conocemos ese versículo. Digámosle en nuestras palabras esas mismas palabras a alguien. Digámosle que Dios nos ha amado tanto, que nos dio el regalo más hermoso y en la persona del Señor Jesús. Porque si creemos en Él, nos vamos a salvar y no nos vamos a perder. Eso es sencillamente lo que dice ese versículo, pero que contiene toda la salvación, contiene toda una eternidad. ¿Saben que el reloj del calendario de Dios está por llegar a las 12? Y las 12 significa la venida de Jesús. Yo les ruego al Señor con todo nuestro corazón que cada uno de nosotros estemos tomando en serio nuestra salvación. Que estemos tomando en serio el estudio de la palabra de Dios y el compartir con los demás. Todas las cosas en la palabra de Dios prácticamente ya se cumplieron. Desde Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, ya estamos no solamente en los pies de la estatua de Daniel, sino que en las uñas, diría yo, ya para la venida del Señor. Todo pasó ya. La mayoría de la historia quedó atrás. Lo único que está delante de nosotros es la segunda venida de Jesús. Aliéntate, hermano. Prepárate, vela, estudia tu palabra, compártela con otros, porque Jesús está a las puertas. Que el Señor te bendiga en esta tarde. Vamos a terminar con una oración. Nuestro bendito Padre que estás en el cielo, en tu calendario, Señor, tú tienes marcados los años, los meses, los días, las horas. Y sabemos que estamos a punto de terminar con el calendario que tú has escrito. Pronto Jesús ha de venir en gloria y majestad. Permítenos, Señor, estar listos. Alienta nuestro corazón. Envía tu Espíritu Santo. Despiértanos, Señor. Que ninguno de mis hermanos se pierda, Padre querido. Que ninguno de nuestros hijos ni de estos nietos se pierda, Padre querido.
sino que todos podamos morar en la patria celestial. Qué gozo será ese día. Gracias, Padre, por esa esperanza tan hermosa que nos has dado y por tu palabra preciosa que paso a paso nos ha ido llevando hasta ahora el fin de los tiempos. Que cuando Jesús venga, pueda encontrar a tu iglesia lista. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.